Muy bien, para iniciar la entrevista nosotros queremos agradecer la presencia de Ana Angarita, ella es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas acá en Bolivia. Ana, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Gabriela, qué gusto estar nuevamente aquí en tu espacio y frente a los televidentes. Bueno, para nosotros el gusto a propósito de la presentación de esta investigación que tenemos en manos, que ha sido elaborada precisamente por el Día Mundial de la Población. Y este año tiene una temática y una característica diferente. Es cierto, Gabriela, como todos los años desde 1990, el Fondo de Población de las Naciones Unidas elige una temática que es de su preocupación, que plantea desafíos para la institución, y este año en particular ha seleccionado la inversión en niñas y adolescentes. ¿Y por qué? Te preguntarás. Precisamente porque es el gran contingente de población a nivel mundial, a nivel de América Latina y el Caribe, por darte unas cifras. En América Latina y el Caribe tenemos 111 millones de jóvenes entre 12 y 19 años, y de esos jóvenes 55 millones son niñas y adolescentes. Entonces queremos hacer una convocatoria a los estados, a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a la academia, de la importancia de que de manera conjunta hagamos inversiones en las niñas y adolescentes. Y pensamos que sería interesante recuperar algo de historia de la Bolivia republicana y conocer las voces, el pensar, el quehacer, el comportamiento de niñas y adolescentes de la época. Y nos encontramos con la sorpresa de que había muy pocas fuentes. Entonces comisionamos a 3 investigadoras, Ana María Lema, Rosana Barragán y María Luisa Sux, 3 historiadoras de la UMSA, que llevaron adelante una revisión bibliográfica, un estado de arte, y encontramos cosas positivas, cosas tristes, retos que aún permanecen hoy en día, y quisimos compartir con un público amplio los resultados de este estado de arte. Muy bien. El título de esta investigación, reiteramos, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala a niñas y adolescentes en la Bolivia republicana, entre prejuicios, disciplinamientos y rebeldías. Si nos puedes comentar algunos de los aspectos, Ana, por favor, claro que sí, sobre esta investigación. Claro que sí, Gabriela. Seleccionaron las historiadoras 4 líneas o ejes temáticos. Uno, el de las representaciones sociales, ¿no? ¿Quién era esa niña en sociedad, en comunidad? ¿Cómo estaba representada la niña en las tierras bajas, tierras altas? Y encontramos que obviamente niñas y adolescentes de zonas rurales comparadas con zonas urbanas, pues no tenían las mismas condiciones, ni se les brindaban las mismas condiciones para un desarrollo integral. Entonces en las zonas rurales, comunidades indígenas, tenemos a la niña y adolescente trabajadora en condiciones de pobreza, con muy poca posibilidad de la recreación, de acceder a la educación, versus comparado con niñas, digamos, de familias acomodadas, donde además de designarles tareas del hogar, del cuidado, que hoy en día se repite, estaban dedicadas a la literatura, a la pintura, podían acceder a la escuela, a la educación. Entonces esa fue una línea, ¿no? Representaciones sociales. Luego la línea educativa, desprendiéndose de esta misma, donde encontramos esto que te digo, las niñas, por ejemplo, huérfanas, abandonadas, que ingresaban a los conventos y vivían situaciones de mucho castigo, por eso el tema de los disciplinamientos, y los disciplinamientos también en el hogar, ¿no? De esto te voy a comentar un poco más tarde. La otra línea fue la línea del trabajo, ¿no? Y ahí pues obviamente grandes diferencias, grandes brechas, que yo diría que todavía se mantienen aún en el presente, ¿no? La niña sometida a trabajos forzados, a salir al campo, a trabajar por la familia, y la otra, la de las, digamos, familias, clases acomodadas, pues sin derecho al trabajo. Realmente el trabajo era en el hogar, ¿no? Era un trabajo de apoyo. Y además tenías las niñas rurales, campesinas, que
llamadas en aquella época sirvientas, ¿no?, que eran las que prestaban un servicio dentro del hogar. Y finalmente una línea que es la más alarmante y la que nos sigue preocupando es la línea del abuso sexual, de la violación, de la violencia silenciosa que se daba en los hogares, que se callaba y no se manifestaba, no se denunciaba, ¿no? Igualmente también en comunidades de familias con condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué nos evidencia este estado de arte? La invisibilización de la niña y adolescente. Quienes hablan sobre esa niña y adolescente, que son los autores de las fuentes, son varones y hablan desde la perspectiva varonil, masculina. Pocas fuentes se encontraron de mujeres hablando, documentando. Sí, y los que lo han hecho han sido ya mujeres adultas hablando de su propia niñez y adolescencia. Mira, Ana, considerando aquellos datos, América Latina, la cantidad de población joven que tiene en relación a otros continentes, ¿no? Y tomando en cuenta estos datos que todavía se vienen luchando no solo en Bolivia, sino en todos los países del mundo, nos imaginamos que muchas tareas, de repente nos sirve este trabajo de precedente, pero tomar en cuenta que si bien esto se ha dado, todavía hay algunos aspectos en el mundo que siguen, que continúan, que persisten. Sabemos que existe también las metas para el 2030, las metas del desarrollo que se tienen que tomar en cuenta, pero acciones concretas lo tienen que hacer en los mismos países, con la misma población, y el tema de desnaturalizar, ¿no?, el tema de la violencia al interior, son temáticas que están en el día a día. Sí, Gabriela, y precisamente tú que mencionas la nueva Agenda de Desarrollo, los 17 objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible, el quinto, que es el de igualdad y empoderamiento de las niñas y mujeres y adolescentes, es uno al cual también hacemos esa convocatoria, ¿no?, porque si te das cuenta, las líneas de este estado de arte son las 3 grandes preocupaciones que tenemos nosotros como Organización de Naciones Unidas, y es la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a una educación de calidad y la falta de acceso a un empleo digno. Estamos hablando de que este contingente, que en el caso de Bolivia es el 20,8% aproximadamente, es un grupo que empieza a demandar, es un grupo cuyos intereses, preocupaciones, consideraciones tienen que ser parte de la nueva agenda de desarrollo a que se ha comprometido llevar adelante el Estado, ¿no?, y a través de su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sí nos preocupa porque estamos hablando de 1825, 2016, y todo esto sigue muy presente. Hay normativa, hay leyes, hay políticas, pero todavía no logran ser parte, digamos, de la estructura institucional con las condiciones necesarias para responder a este grupo de jóvenes que son hoy y mañana los que están y pueden transformar esta sociedad, pero si no les brindas las condiciones oportunas, necesarias, que puedan ejercer plenamente sus derechos, pues vamos a tener ahí un grupo de jóvenes totalmente invisibilizado. Unas precisiones más antes de cerrar la entrevista, Ana. Existen normativas, existen leyes, eso de repente tiene que ser internalizado. Recuerdo en las pasadas horas se presentaba a través de la Fiscalía un protocolo para el tema de los feminicidios, las denuncias, cómo actuar, pero si nos damos cuenta existen varios puntos operadores, si lo decimos de esta forma, para determinados casos. Desde el hecho de asumir esa decisión de poder denunciar hasta dónde va a ir acudiendo en determinado caso, sea de violencia física, sexual, o cómo se vaya a presentar en un hogar, requiere de un número importante de personas. Y no todas ellas están, vamos a decirlo así, están preparadas como para atender este caso. O sea, nos está faltando ese procedimiento, y si lo decimos un protocolo, para poder atender a una persona que es víctima, que tiene violencia. Sí, Gabriela, indudablemente la ruta de la violencia tiene distintos momentos de intervención, ¿no? Y lo que nosotros hemos podido documentar y seguimos documentando es que es una ley que todavía no ha logrado llegar
a la población en general. El otro día, no me acuerdo en qué contexto, alguien me dijo, ¿qué es la ley 348? ¿No? Preguntaba. Entonces, ha habido difusión, pero no ha sido suficiente. Hay grupos de personas que son parte de esa cadena, digamos, de respuesta a la violencia, que no cuentan con las suficientes herramientas, conocimiento, información, ¿sí? Para que puedan convertirse en defensores de la violencia. Y por otro lado, yo creo que las propias mujeres, las niñas, adolescentes, nosotros a través, por ejemplo, de nuestras, o de las redes sociales, estamos constantemente brindando esa información. Y para darte un dato, no te exagero si te digo que a la semana por lo menos nos llega una solicitud de alguna institución municipal, departamental o a nivel nacional, pidiéndonos publicaciones sobre la ley 348, ¿no? Y solicitud de asistencia técnica. Y ahí para eso estamos nosotros. Y yo creo que el tema de violencia no lo podemos dejar solamente a nivel de la ley. Hay que crear las estructuras, las condiciones para que su aplicación responda realmente a la situación crítica que vive el país.